Hola mis chiquitos, somos Aceria y Martes y esto es Con Velas y a lo Loco. ¿Qué nos traes hoy, martes? Pues como dentro de poco va a ser Halloween, os voy a presentar el cómo iniciaros en el mundo de la Ouija o de la Ouija o del sí, ya que Ouija quiere decir sí en francés y sí en alemán. Vale, muy bien, mis chiquitos. Yo sé que la mayoría de vosotros normalmente tenéis miedo a lo que es el hacer la Ouija. Tiene su parte de lógica y su parte de que no debéis preocuparos de nada, y aquí os voy a dar la iniciación para que podáis hacer la Ouija con total seguridad. En primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de la Ouija? La Ouija en sí es un simple tablero que puede ser de madera, pero también puede ser de cartón o puede ser incluso de plástico. El material ya veis que es muy variado. Se compone del abecedario, luego tiene la parte del sí y del no para recibir respuestas positivas y negativas, luego la parte de las numeraciones y por último la parte de decir adiós para cerrar la huella. Normalmente yo no os voy a recomendar que la compréis si os vais a iniciar en la Ouija, a no ser que simplemente la queráis de adorno y os parezca muy bonita, por varias razones. La primera de ellas es el color. Para hacer la Ouija adecuadamente, sobre todo si os estáis iniciando, necesitáis que vuestras vibraciones sean altas. El color de la Ouija suele ser, de las que compramos, suelen ser oscuras. Y esto da vibraciones bajas. Si os iniciáis en la Ouija con un tablero que tenga colores oscuros, lo que hacéis es aumentar vuestras posibilidades de que tengáis una mala experiencia con la Ouija, porque normalmente las vibraciones bajas lo que hace es que conecten espíritus de baja vibración, y estos son los espíritus burlones o los que llamamos espíritus del bajo astral o, lo del bajo astral y alto astral ya os hablaré de ello porque hay mucha chicha ahí para contar, pero lo que tenéis que hacer es evitaros las malas experiencias con los espíritus burlones o con los espíritus que son molestos. Así que mi recomendación, en primer lugar, es que hagáis la Ouija vosotros mismos, el tablero. ¿Y esto cómo lo podéis hacer? Simplemente, lo más fácil del mundo, que no os tenéis que complicar nada. Yo os he traído una cutremente y mal hecha, que es esta de aquí, que además es que, ya veis, folio blanco, el color blanco es la que más vibración alta da. Podéis hacerla como queráis y podéis ver, por tanto, que os funciona mejor. En este caso, ¿qué es lo que he puesto yo aquí? Hola, adiós, hola para iniciar la Ouija, adiós para finalizar, luego el sí y no, como tiene también esta, bien mal, porque me facilita más lo que es las respuestas con los espíritus. La numeración la tiene igual, pero como podéis ver, he añadido algunos elementos como son las interrogaciones, las exclamaciones, lo que pone risas, serio. ¿Y esto por qué es? Pues porque a la hora de comunicarnos con los espíritus, lo que hay que intentar hacer es favorecer la comunicación y facilitarla, como si estuvieseis hablando con cualquier persona a través de internet, por ejemplo. Entonces, la mejor forma de saber si os están haciendo una pregunta o una exclamación es que simplemente pongáis los símbolos. Y luego, saber si están siendo bromistas o si están hablando en serio, es tan fácil como poner lo de risas o serio. Yo he intentado hacerlo también con emoticones, a mí no me ha funcionado, pero podría ser que a vosotros sí. Eso es cuestión de probar, siempre, cuestión de probar. Y como veis, como es tan simple de hacer, pues es que podéis hacer tantas huillas como queráis. Y además, ya veis, súper barato. Aquí hasta he tenido un error. Y no pasa nada. Como lo he tachado así, pues a la hora de hacer la huilla es que ni molesta.
Luego, ¿por qué lo pongo todo en recuadros? Porque la verdad es que a mí me facilita más lo que es la comunicación. Y el abecedario al final es que queda como la parte de cuando quieren decir algo más complicado o una frase más larga. Tan simple como esto. Esto de aquí es para poner el indicador. Yo normalmente utilizo lo que es una moneda. Pero podéis utilizar también un vaso transparente, pequeño o grande, dependiendo de cuántas personas vayáis a hacer la sesión. Y al ser transparente sí que os puede ayudar a la hora de ver las letras con más facilidad. Si sois varias personas, yo creo que tiraría más por utilizar un vaso transparente. Pero si sois dos, o incluso lo podéis hacer solos, yo lo hago sola, con una moneda pequeña basta. Una vez que ya tengáis decidida cuál es la huella que os viene bien, podéis esmeraros un poquito más e intentar hacer algo vosotros mismos más elaborado. Esta la hice hace años, como veis también está hecha a mano, con las letras más adornadas y demás. Porque esto funciona muy bien también porque al tener dibujitos, letras que son más agradables visualmente, también os puede ayudar a que sea más agradable el tablero para vosotros y por tanto vuestras vibraciones sean más altas. Y por tanto la comunicación con los espíritus pues será más favorable para vosotros. Es que ya veis que hasta se ha mareado un poco lo que es el papel y todo, de los años que tiene. Y aquí en lugar de poner risas ponía jajaja. Es que eso es al gusto del consumidor. Bien. ¿El tema del color tiene que ser con tinta negra para el contraste o...? En realidad no. En realidad a la hora de hacer la huella podéis utilizar los colores que queráis. Yo lo hago en blanco y negro porque me resulta más fácil verla visualmente, pero podríais utilizar que si rositas, que si azules, que si ahora pongo un arbolito por aquí, que si una florecilla por allá. Corazoncitos y kitties. Lo que queráis, sí, se puede poner lo que queráis. Y además es que si a vosotros os hace sentir cómodos, es que es mucho mejor, porque vais a tener una sesión de huella mucho más agradable y ya veréis que es que a los espíritus les gusta más, de verdad, es que les hace gracia. Más que estas. Es que yo esta la haría más elaborada, de hacerlo de madera y tal, con una huella personalizada. Y de hecho yo quiero empezar a hacer, me quiero hacer mi propia huella, porque es que las que hay que venden no me gustan nada. Claro, y además es que todas son con el alfabeto inglés, entonces la ñ se pierde por el camino, por ejemplo. Exactamente. Creo que tú sabes ya. Vale, también es importante a la hora de hacer la huella que lo que es el indicador corra fácilmente por el tablero. Si veis que con un vaso se os hace más complicado lo que es el que el indicador corra, pues podéis plastificar tranquilamente la hoja para hacerlo más fácil. Y si vais a ser varias personas las que vais a hacer la huella, podéis hacerlo en una cartulina grande sin problemas. Plastificarlo igual, que no hay problema. Porque lo que es la esencia de la huella no está en el tablero, está en los que son las personas que van a hacerla. Así que no hay mucha complicación. Y hablando del puntero, ¿de qué material tiene que ser? El puntero, pues ya os digo, puede ser una moneda, puede ser un vaso de cristal transparente, pero también, si ya lo queréis más elaborado, puede ser de madera. Los que venden por internet suelen estar bien, eso sí que suele estar bien, pero también suelen ser en tableros que están plastificados. Solo tengo que mirar. Sí, también he visto punteros que están hechos de silicona, que no sé si conectará bien. Silicona, madera, algunos utilizan minerales, es que hay infinidad de materiales para hacer el indicador. Yo suelo preferir que sean indicadores que pesen poco, porque a la hora de mover el indicador, lo estáis moviendo vosotros al fin y al cabo, y cuesta más moverlo por el tablero. Si vais a ser muchas personas, pues igual cuesta menos, pero si vais a ser pocas personas, es que os vais a cansar. Y es un cansancio que no es por mover la mano, es que es un cansancio que te afecta a nivel que te entra un sueño que no puedes aguantar, que es que no te puedes tener casi de pie,
y en ese momento es que hay que cerrar la huilla y descansar. Os lo digo tal cual. Entonces, Aquí como en los rituales, eso también, o sea, en lo que es la parte de hacer los rituales como para hacer esto, es un poco las mismas reglas, por así decirlo. No puedes estar dormido, cansado, no, tienes que estar bien. Y luego también la parte muy del importante. ambiente, que también hay que mirarlo bien. Sí, en la parte del ambiente normalmente se suele decir que hay que hacerla de noche, con velas, que si tiene que ser en luna llena, bueno, oiréis infinidad de cosas y en realidad de verdad no hace falta, pero es cierto que a la hora de iniciaros es importante que sea en un ambiente agradable y el hecho de que pongáis el ambiente acorde a lo que vayáis a hacer os ayuda a concentraros más y por tanto eso también va a favorecer lo que es la sesión de huilla. Es verdad que a la hora de hacer yo la huilla generalmente me viene bien que el ambiente esté un poco más oscurillo y el utilizar velas y el utilizar incienso, pero yo creo que también es porque me ayuda a concentrarme. Ahora bien, si vosotras sois de los que utilizan los rituales, os puede venir bien el poner los 4 elementos. La vela podría ser el elemento del fuego y también puede servir para, se suele decir que sirve para que ilumine, sirva de iluminación para los espíritus y por tanto acudan a lo que es la llamada. Luego también podéis utilizar para el elemento aire lo que es el incienso. El incienso puede ser del aroma que vosotros queráis, el que os resulte más agradable. Aquí sí que no hay ningún tipo de norma. En ese sentido es simplemente el poner el ambiente para relajaros vosotros. Eso porque es. El problema para hacer esto es que tenéis que estar muy tranquilos para que salga bien. Entonces, más que crear el ambiente con unas directrices como podría ser en un ritual, es un poquito más el crear el ambiente para estar relajado en sintonía para lo que vas a hacer. Eso es. La vela sí que tiene que ser mejor de color blanco por lo mismo, por las vibraciones que decimos. El color blanco es el que más alta vibración tiene y si pusierais, por ejemplo, color negro, no os va a ayudar en este caso. Luego, elemento agua. ¿Qué podéis utilizar? Tan simple como un vaso de agua medio lleno, que además se suele decir que sirve también para absorber lo que son las malas vibraciones o las malas experiencias que podéis tener durante la huilla. Y por último quedaría el elemento tierra, que es tan fácil como poner una piedra. Puede ser cuarzo blanco, cuarzo rosa, amatista. Una piedra que habéis encontrado en la calle. También, si os sirve a vosotros para representar el elemento tierra, perfectamente podéis utilizarlo. Luego, si sois personas religiosas o que creéis en los ángeles o cualquier otro tipo de creencia, podéis utilizar lo que es una imagen, una fotografía, la colocáis en durante la sesión y eso también os puede ayudar a protegeros. Cualquier cosa que sea para que vosotros os sentáis más protegidos va a hacer que vuestro inicio de huilla sea favorable para vosotros. ¿Cómo iniciar la sesión de la huilla? Es importante, como hemos dicho, que tengáis altas vibraciones, por tanto también podéis hacer lo que son meditaciones y relajación, pero no relajación para quedaros en estado de catatumba, que tengáis sueño, no. Es lo mismo que lo de crear el ambiente, es para estar en sintonía con lo que vais a hacer. Eso es. No lo hagáis cuando tengáis mucho sueño, ni cuando hayáis tomado alcohol o drogas, porque todo eso va a favorecer a que las vibraciones sean bajas. Claro, necesitáis energía para poder hacerlo. Con los rituales es igual, ¿vale? Sí, eso es muy importante. Bien, vamos a poner que ya estáis todos reunidos alrededor de la huilla y que incluso pueda haber gente que vaya a ver la huilla. Los que vayan a estar allí simplemente observando, es importante que también estén involucrados en lo que es el ritual, ¿bien? No hace falta normalmente hacer un ritual, pero ya que os estáis iniciando, vamos a intentar que os sentáis lo más protegidos posibles. Entonces, en primer lugar, vais a juntar vuestras manos, os vais a dar las manos, todos.
los que vais a hacer la huilla y los que vais a estar observando. Con las manos dadas lo que tenéis que hacer ahora es cerrar vuestros ojos y hacer 3 respiraciones profundas y conscientes de vuestra propia respiración. Una vez que hayáis hecho esto, visualizad una luz dorada que va desde el indicador de la huilla, que se va expandiendo primero hacia el tablero, luego hacia vosotros mismos y que luego va a invadir toda la habitación. Esta luz dorada es una luz de protección. De esta manera vais a iniciar la huilla ya protegidos y por tanto lo que es la sesión de huilla va a ser mucho más positiva para vosotros. Una vez que estáis haciendo la huilla, ¿cómo empezar? Pues imaginad que estáis hablando con cualquier persona, imaginad que esto en realidad no es un tablero de huilla, sino que es un chat, ¿vale? Un chat de internet. Primero, hay que ser respetuosos, ¿vale? Con la persona que os vayáis a comunicar. Entonces, os vais a presentar, es tan fácil como decir hola. Por eso yo pongo mi hola maravilloso y perfecto ahí y digo, ¿alguien quiere hablar conmigo? Y entonces el indicador dirá si hay alguien ahí, pues entonces irá al hola, porque normalmente si son espíritus de vibraciones buenas os van a contestar bien y no va a haber ningún problema, así que mejor indicador que ese no vais a tener. Las preguntas, puede ser que las hayáis elegido previamente, hayáis pensado en vamos a preguntar esto, vamos a preguntar lo otro, porque podéis hacer el intentar contactar con un espíritu en concreto, o puede ser que lo queréis hacer más libremente y entonces hagáis preguntas más generales, ¿no? Como que ¿con quién estoy hablando? O ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Pues es que es lo típico, ¿no? De cualquier chat. ¿Estudias o trabajas? Sí, estudias o trabajas. ¿Cómo has muerto? ¿Qué te ha pasado? O igual no está muerto, igual es un espíritu que ni siquiera ha estado vivo nunca. Eso también nos puede pasar. Luego, a la hora de cerrar la sesión de huilla, lo mismo. ¿Qué hacemos cuando nos despedimos de cualquier persona? Decimos adiós, ¿no? Y agradecemos el que hayan estado comunicándose con nosotros, que hayan tomado su tiempo en hablar con nosotros. Pues vamos a ser respetuosos, vamos a ser buenas personas. Imaginad ahora que durante la sesión de huilla habéis tenido malas experiencias y os ha aparecido uno que os ha estado insultando ahí. Pues es que vosotros mismos tenéis que poner límites y decir, no, contigo no queremos hablar, no vamos a tener una mala experiencia, no queremos esto. Si no te vas a portar bien, habladle como si fuese un niño. Pues si está insultando, se está comportando como un niño. Le decís, o te portas bien, o aquí acabamos la comunicación y nos despedimos. Esto es como un troll de internet, no Sí. hagáis caso y a la porra. Exactamente. No tenéis que hacer que la huilla os haga dirigiros de alguna manera en vuestro día a día. Que no os influencie. Cosas negativas, sacadlas fuera. Imaginad también que os sale alguien que os pide que haga algo, que hagáis algo. Si es algo negativo, pasad olímpicamente porque sigue siendo un troll. Normalmente los espíritus hablan un poco y luego se van y es que además ellos mismos pues es que les resulta divertido. Si tenéis una sesión buena de vibraciones altas es que os vais a encontrar espíritus que les gusta hablar y os va a preguntar también cosas a vosotros y se va a interesar por vosotros, pues como una comunicación recíproca. Esto es como internet en realidad. Es que es internet. Es el internet de antaño. Es el internet de mira, no tenemos internet. Pues tenemos un folio, lo hacemos con esto que no pasa nada y nos lo vamos a pasar muy bien. Luego también lo que se suele hacer es ir apuntando lo que son las preguntas y las respuestas que se van obteniendo, pero también lo que podéis hacer, en lugar de apuntar lo que son las preguntas y las respuestas, podéis utilizar una grabadora. Aunque hay gente que aún así luego lo pasa todo a lo que es un cuadernillo, porque se suelen hacer lo que es como una especie de diario de cómo ha ido la sesión. Cómo he estado yo, cómo ha estado el espíritu. Ha sido agradable, ha sido desagradable, hemos empezado a tal hora, hemos iniciado así.
un pequeño diario de la sesión en general. Vosotros podéis hacerlo, si solamente lo vais a hacer pues de vez en cuando y como un entretenimiento, pues a lo mejor tampoco hace falta, pero Sí, si... a ver, estas cosas siempre vienen bien apuntarlas por el hecho de que si seguís haciendo más sesiones, pues por lo menos los errores que hayáis cometido, luego ya no los cometéis, luego Claro. ya sabéis cómo las cosas pueden ir bien o cómo pueden ir mal. Es un poco como todo. De los rituales también es aconsejable apuntar absolutamente todo. Siempre que tengáis como algún tipo de experiencia extraña o hagáis alguna cosa de este tipo, siempre es bueno apuntarlo. O sea, o en vuestro libro de las sombras o en el llamado libro espejo, o un cuaderno tal cual. O sea, es que no tenéis Claro. que llamarlo de cualquier manera. Lo que son la Ouija, el tarot, los rituales, son buenos siervos, pero muy malos amos. Eso quiere decir que todo lo que os digan lo tenéis que tomar con pinzas. Es decir, son consejos que os pueden servir y ayudar a vosotros, pero no son verdades absolutas que no vayan a cambiar nunca, hagáis lo que hagáis, no. Esto es mucho más flexible que todo eso, ¿vale? Entonces, si os aparece un espíritu que os dice es que eres la inutilidad del mundo, no os lo creáis. Si os dicen tienes que hacer esto, tampoco os lo creáis porque tiene que ser algo que venga de vosotros mismos. El ver lo que tenéis que hacer y lo que no, tiene que ser decisión propia vuestra, ¿vale? Exacto. Esto es como escuchar consejos de los demás. Luego tenéis que ver si realmente ese consejo os está ayudando o os está perjudicando. Sigue siendo la opinión de otra persona, no la tuya. Exactamente. Y esto también pasa a la hora de cuando nosotros hacemos tarot. Si algo va mal, de que el panorama se ve muy negro, lo que tenéis que hacer no es pensar, jo, qué negro es, qué mal me va a ir. No, tenéis que ver qué podéis hacer por cambiar esa situación. Exacto. Os sirve un poco de referencia, ¿no? De si estáis tomando la dirección adecuada. Si vais, os sale todo favorable, seguramente es porque estáis haciendo las cosas bien. Si os sale desfavorable, seguramente es porque tengáis que cambiar alguna pequeña cosa. Si está en vuestra mano hacerlo, si no, pues no os vayáis a preocupar tampoco, diciendo todo negro. Si tienes solución, te preocupas un poco hasta que consigas la solución. Si no, no te preocupes, ya pasará la mala racha. Esto es así, no pasa nada. Sí. Pues con la Ouija lo mismo. Y con cualquier cosa que hagáis, ¿eh? Esto todo es psicología interna. Bien, la Ouija no solamente puede servir para comunicaros con espíritus, también puede servir muy bien para hablar con vuestro propio subconsciente o con vuestro propio espíritu. Para esto sí que no haría falta que lo hicierais con otras personas. Basta con que vosotros mismos utilicéis el tablero de la Ouija, os pongáis vosotros de día, de noche, cuando os venga bien, hagáis la tabla, utilizáis el ritual también si os da miedo, el decir, ay Dios mío, voy a controlar mi propio espíritu, ¿qué va a pasar aquí? No pasa absolutamente nada, porque... Sí, creo que para principiantes iniciar con la Ouija eso, a lo mejor con el péndulo es más fácil. Puede serlo, pero normalmente también a la hora de utilizar la Ouija, como ya tiene el sí y el no, suele ser bastante intuitivo también. Pero también el péndulo es otra manera de contactar con vuestro yo interno. También está la escritura automática, es que hay muchos modos, hay muchos, en serio. Esta es una. Y la tenéis que utilizar sabiamente, es decir, os puede trolear hasta vuestro propio yo, ¿vale? Os lo digo porque a mí me ha pasado. Supongamos ahora que queréis deshaceros de la Ouija. Yo normalmente, como las hago en papel, es tan fácil como romperlas y tirarlas a la basura, ¿vale? No tiene mayor complicación, no tiene mayor complicación. Bien, si la hicierais, normalmente también se dice que viene muy bien el quemarlas para purificarlo y que las energías buenas o malas pues no afecten, pero yo creo que tampoco hace falta, ¿vale? Si son de plástico, también se dice que lo mejor es romperlas. Ahora supongamos que habéis tenido una mala sesión de Ouija. Para purificar lo que es la Ouija, en realidad es un tablero que en realidad es que no hace falta, pero si creéis que es mejor limpiarla, podéis utilizar o echar un poquito de sal. Nosotras hicimos un vídeo que era sal de brujas, que viene muy bien para estos temas de protección. Que es más potente que la sal normal, pero la sal normal también podría haceros un apaño. Sí,
podéis utilizarla perfectamente y lo que es la tabla de Ouija la podréis utilizar ya sin ningún problema. Lo mismo, si habéis tenido una mala experiencia y pensáis que el espíritu ha podido quedar por ahí pululando por la habitación o por la casa o por donde sea, podéis utilizar otra vez la sal de brujas y utilizarla en la estancia, tal y como decimos en el vídeo que subimos hace unas pocas semanas. Así que os lo pondremos por aquí arriba y si lo veis, pues ya sabréis cómo utilizarla. De limpieza energética subiremos un vídeo más adelante para saber cómo limpiar la casa, que a lo mejor también os puede servir un poco para limpiar las estancias donde hayáis podido hacer la sesión. National Geographic hizo un reportaje para intentar desmentir lo que es la sesión de Ouija. Hicieron una sesión normal con un espiritista y lo que era el indicador pues se movía por el tablero sin ningún problema, la sesión terminó normal y todo bien. Pero luego hicieron otra sesión en la que vendaron los ojos de los asistentes. Y resulta que el indicador pues se movía por donde le daba la gana y no había ahí mensajes coherentes, funcionaba mal eso. Normal. Claro, es normal, pero ellos dicen que esto es por lo que se llama el efecto ideomotor, que fue utilizado por primera vez por William Carpenter en 1852 para explicar los movimientos mecánicos que hacemos con el cuerpo siendo inconscientes de ello. Es decir, nosotros no sabemos que estamos moviendo el indicador, pero en realidad sí que lo estamos haciendo. Vale, sí, claro, sí. Pero es que a la hora de estar conectando con los espíritus, nosotros somos el canal, no lo es el tablero. Exacto. El espíritu no es que esté por ahí observándonos y viendo nuestros gestos. Sí, a ver, que el fantasma no coge tu mano y lo va moviendo, a ver si nos entendemos. Claro, no ve cómo te has vestido, si vas guapo o vas feo. Es que eso no funciona así. Nosotros somos el canal. Entonces el espíritu va a mover el indicador gracias a nosotros. Claro, entonces si no ves, pues entonces el espíritu es como si no viera tampoco. Entonces tampoco ve el tablero como para poder canalizarte y poder transmitirte nada. Es que es así. Exactamente, es que no tiene sentido. Entonces, la parte explicativa está muy bien y de hecho sí que es cierto que la Ouija se te puede utilizar por eso, para hablar con nosotros mismos, por estos movimientos involuntarios, estaríamos hablando con nuestro subconsciente. Está muy bien, pero también a la hora de hablar con espíritus es que nosotros somos el canal. Entonces, ahí, en esa parte, esto no demuestra nada. Otra cosa que también os quería comentar a la hora de hacer la Ouija, muchas veces los espíritus no quieren contestarnos y es muy fácil de saber porque de repente empiezan a hacer gestos muy raros, como que se vienen para aquí, que se empiezan a saltar letras o que empiezan a hacer círculos, incluso a veces se salen del tablero y eso es porque no quieren responder. Si pasa eso, pues simplemente pasáis a otra pregunta y ya está, porque por más que incidáis, es que como mucho puede ser que el espíritu se enfade y entonces lo que os haga es esto, adiós, y se quede ahí y no se mueva porque se ha querido largar y ya está. Y otra cosilla más que quería comentaros también de la Ouija. A mí, por ejemplo, me acuerdo que esto ya son experiencias mías, puse la Ouija encima de una carpeta que tenía y como no sabían dónde terminaba el tablero, empezaban a moverse por la carpeta y entonces les tuve que decir yo, no, que el tablero termina aquí, ¿vale? No te vayas por los cerros de Úbeda porque ahí no hay nada. Y ya dijeron, ah, vale, y ya tuve una sesión de Ouija normal. La primera vez... Que hay que delimitar un poco el que se tenga que ver la diferencia. Eso es. Que no se confunda lo que es el tablero de la superficie donde está puesto, básicamente. Estas son pequeñas cosas que os pueden pasar. Yo una de las primeras veces que hice la Ouija fue súper gracioso, o sea, mala experiencia ninguna. Yo estaba haciendo una Ouija con una que me hice yo, ya os digo, de papel. Y tenía el puesto, en lugar de como en esta que tengo aquí el no, el sí, ponía malo, bueno, no y sí.
Y a la hora de preguntarle al espíritu cómo se llamaba, me decía todo el rato, malo no, malo no. Y yo, ¿que no eres malo? Y me decía, no, malo no. Y yo, vale, me ha quedado claro, eres bueno. Y el otro, que no, que soy malo no. Y yo, ¿qué? Tardé un montón de rato en entender que lo que me estaba intentando decir era que se llamaba Manolo. Y yo, ¡ah! ¿Que te llamas Manolo? Y me dice, sí, por fin. Y yo, es que si me pones malo, no, ¿cómo voy a entender yo que me estás diciendo tu nombre? Manolo, narices, Manolo, que no te enteras. Y ese me ha aparecido muchas veces, de cuando lo estoy haciendo yo la huella en casa, que me acuerdo yo que también tenía un examen y se me puso a decir nombres de frutas simplemente para que desconectara un poco y me riera. O sea, ya veis qué cosas os pueden pasar, que no tiene por qué ser nada de miedo, ni que se cierren puertas. A mí eso nunca me ha pasado. Mira que lo he pedido, ¿eh? He dicho yo ahí, jolín, ciérrame una puerta al menos, o hazme un algo, ¿no? Asústame un poquito. Claro, yo que sé, ábreme la puerta, la ventana que hace calor. Algo, pero a mí no me han pasado nunca esas cosas. Y sí que es verdad que se me han enfadado muchas, pero muchas veces cuando me he puesto a hablar de veganismo con ellas porque, oye, lo tengo muy interiorizado y yo hablo de veganismo hasta haciendo la huella. Y se me enfadan. Claro, es un chat. Pues es súper gracioso que ahí dicen, tú estás loca, yo me desconecto. Y es, ¿qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? Hasta los espíritus no te quieren hacer caso. Es súper gracioso pero sí que es verdad que una vez contacté con lo que me dijeron que eran los 3 grandes sabios. Ahí en ese tiempo debo de decir que yo hacía muchas meditaciones, mucho faraón y estaba yo ahí a tope de vibraciones altas. Y me dijeron que lo del veganismo que muy bien, que era lo que tenía que hacer, que eso era favorable para lo que era el entorno mío y que, oye, estupendo, que siguiera así. Entonces, yo imagino que lo que pasa es que normalmente pues Manolo y el resto que están por ahí pululando son muy de estar por aquí, de la Tierra, muy unidos a la Tierra, entonces pues no tienen esas vibraciones tan altas, no tienen ese concepto, ¿no? Además estamos hablando de personas que puede ser que hayan muerto como, yo qué sé, hace 20 años, 30, 50, pues es que hablar de veganismo, pues les estamos hablando de marcianadas. Y ahí a mí me gustaría saber si, por ejemplo, los jainitas, ¿no? Los que siguen la religión del jainismo, ellos sí que no utilizan nada animal porque lo ven, está en contra de la religión de ellos. Yo me imagino, ahí si haces la huella, los espíritus que estén cerca, ellos supongo que lo verán bien, ¿no? Que no se te enfadarán. Es probable. Es algo a mí que me gustaría probar. Estamos en España, ¿sabes? Claro, no. Aquí en España. Donde no se puede sacar. Va cambiando según la región donde estés, geográfica. Estaría interesante, sería bueno, ¿no? hacer una ouija en el extranjero para saber en qué idioma te hablan. Es que te imaginas, oye, nos vamos, no sé, a China y nos hablan en chino y es en plan, digo, a ver, el pinyin. Los que estéis de Erasmus, empezad a hacerla, que yo quiero ahí experimentar un poco. Necesitamos saber si hablan en el idioma del país donde estáis y en cambio no, intentan comunicarse en vuestro idioma natal para... Queremos saber un poco. Porque a mí una de las cosas que me dijeron los 3 grandes sabios es que en realidad lo de los idiomas no existe y que realmente cuando tú te conectas lo que estás conectando es con el consciente o el subconsciente y que ahí no hay un lenguaje de aquí y ya está, sino que es más universal, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que hacemos es verbalizar ideas. Bueno, pues no lo sé, vamos a probar, ¿no? A ver qué sale de todo esto. A mí es algo que me llama mucho la atención. Cualquier anécdota o vuestras experiencias con la Ouija nos gustaría muchísimo que las dejáis en comentarios, que compartiéramos un poquito todo para ayudarnos entre todos. Sí, porque yo por lo menos lo veo muy divertido y ya veis que malas experiencias es que yo de verdad no he tenido ninguna. A mí cuando dicen, eso da mucho miedo, digo, ¿el qué? ¿Que te digan frutas? Y nos vamos a despedir ya. Sí, que estamos hasta las ya de la maldita charanga de todo el rato tener que estar parando porque estamos grabando en Pilares. Sí, y aquí pues tenemos la charanga al lado. Exacto, se nos está complicado un poco grabar.
Por eso va a haber 50.000 cortes en este vídeo, que sepáis que no es culpa nuestra, que es culpa de la charanga. Yo con los cuernos aquí como si fuese Halloween, pero es todo mentira, ¿vale? Lo siento, chicos. Sí. Estoy mintiendo. Bueno, espero que aún así os haya gustado muchísimo el vídeo, a pesar de los cortes, lo siento. Y que de verdad, si vais a hacer la huella, comentar vuestras experiencias. Sí. Si lo estáis haciendo en China, si lo estáis haciendo yo que sé dónde. Por favor, comentadlo todo. Necesitamos saber experiencias ahí. Sí, queremos saber cotilleos. La salsa rosa de los espíritus también, por favor, todo. Queremos todo, de espíritus, lo que sea. Y nada, ya, que nos sigáis en nuestras redes sociales. Instagram la está utilizando ella, es la que más actividad tiene. También tenemos nuestros consultorios, el de sueños y el de hierbas. El de hierbas será para el año que viene, pero el de sueño lo tenemos el 20 de noviembre, así que por favor, necesitamos sueños. ¿Que habéis tenido algún sueño y queréis saber qué es lo que quiere decir? Si os está dando algún consejo o simplemente ha sido una pesadilla y queréis olvidar cosas, lo que sea, me lo comentáis y yo hago ahí mi propio análisis y os lo comentaré en el vídeo. Si lo queréis de forma privada, pues también me lo decís y lo hago privado, no pasa nada. Yo lo hago a través del email, es muy fácil. Y más cositas, pues que le deis a la campanilla, porque si no YouTube no os va a avisar de que hay nuevo vídeo. Darle me gusta o no me gusta, depende, interactuar un poquito. Pero si le vais a dar a no me gusta, por favor, decidnos qué es lo que no os gusta. Sí. Y así nos ayudáis a mejorar. Pero que sea constructivo, ¿vale? Vamos, por favor. Como la huilla. Y la charanga empieza otra vez, así que venga, vamos a despedirnos ya. O sea, así chicos, que hasta otro vídeo. Adiós. Otro martes. Hasta luego.